Macuali Xihualacan, Oyolikniwan. Bienvenidos amigos, estamos a punto de comenzar una clase en lengua náhuatl. Sean bienvenidos, Macuali Xihualacan. Bienvenidos. Pues estamos a punto de comenzar con la clase del día de hoy. El día de hoy vamos a ver la clase número 14. Tlamashtili Mahtlac Guanagui, clase número 14. Clase número 14 de este curso de lengua náhuatl que estamos dando por aquí en TikTok. Macuali Xihualacan Oyolikniwan. Sean bienvenidos a la clase del día de hoy. Neni Motoka Juliotzin, Neni Temashtik. Me llamo Julio, soy maestro. Estoy aquí para enseñarles un poco de la lengua náhuatl. Les hago mención que las clases de la 1 a la 13 ya se encuentran en YouTube. Así, me pueden encontrar como Juliotzin, esa es mi cuenta oficial, y pueden ir a ver la repetición de las otras 13 clases. Vamos por las últimas dos, que es la clase número 14, y mañana estaríamos terminando con la clase número 15 de este pequeño curso a nivel básico de lengua náhuatl. Sean bienvenidos, los invito a dar like, a compartir y a participar en este directo. Así es que los invito a dar ahí tap aquí en pantallita. Vamos a ver si podemos llegar a al menos unos 10,000 likes el día de hoy. Apóyenme con eso, compartan y prepárense para la clase del día de hoy. Hoy vamos a estar hablando de los imperativos en lengua náhuatl. Los imperativos. ¿Pero qué es un imperativo, amigos? Son órdenes. En español sería corre, levántalo, ayúdame, llora. No llores. Este tipo de órdenes son las que vamos a aprender el día de hoy en esta clase de lengua náhuatl, los imperativos. Así es que en un momento más voy a mostrarles este pequeño párrafo donde vienen unas reglas que vamos a seguir para poder hacer los imperativos en lengua náhuatl. Así es que no se vayan, estamos a punto de comenzar, chicos, a punto de comenzar la clase del día de hoy. Imperativos en lengua náhuatl. Imperativos en lengua náhuatl. Ya pueden ir copiando lo que está en el pizarrón, ya lo voy a ir a empezar a dictar. Así es que prepárense, chicos, prepárense. Bueno, pues ya somos unas personitas, ya vamos a comenzar. Entonces voy a empezar a leer lo que es estas reglas. Dice, los imperativos. Para formar el imperativo se antepone shi al verbo en singular y en el plural va a ser shi más el posfijo can. Cuando el verbo termina en oa o en ia, por lo general se elimina la última vocal. Entonces estas son las reglas que debemos seguir. Josué, gracias por esa rosita, gracias por esa donación, te agradezco muchísimo. El maestro Martín está en la casa. Setlak paloli temashtik. Kentika. Dice Yolotzin, hola Yolotzin, ¿cómo estás? Nilce, Macuali Yowali Temachtiani. Nos dice Nilce, buenas noches. Maestro, ¿cómo estás, Yolotzin? Kentika. Entonces hoy estamos hablando de los imperativos en lengua náhuatl. Entonces vamos copiando lo que está en el pizarrón, por favor. Vamos copiándolo. Recuerden, para formar el imperativo se antepone shi al verbo en singular y en el plural shi más el posfijo can. Cuando el verbo termina en oa o en ia, por lo general se elimina la última vocal. Muy bien, maestro, espero que usted se encuentre bien. Sí, Yolotzin, no hayamos podido tener lives, hayamos tenido un poquito de trabajo, pero hoy sí tenemos un poquito de tiempo disponible para poder dar la clase. Ya vamos a salir de vacaciones, ya tenemos más tiempo para poder dar estos en vivos aquí en TikTok. Los invito a seguirme. Dice Setlajpalol Nochtin, Cualillo Walsintli. No, amigos, tica. Me dice el maestro Martín que un saludo a todos. Buenas noches, amigos. Un saludote al maestro Martín. Vayan a seguirlo también en redes sociales. Él enseña la variante de San Miguel Canoa y también de San Isidro Buen Suceso allá en San Pablo del Monte, Tlaxcala. Vayan a seguirlo, su material es increíble. Entonces, teniendo ya estas reglas, cómo hacer los imperativos, voy a borrar esta información. Espero que ya la tengan ahí en casita, última vez que la pongo, para que ustedes vayan copiándola. Entonces, para formar el imperativo se antepone shi y en el plural vamos a poner shi más el posfijo can. En los verbos. Vamos a ver cómo funciona esto. ¿Qué les parece? Vamos a escribir 10 ejemplos. 10 ejemplos. Y ustedes los van a ir copiando allá en casita. Les agradezco que estén aquí. Vayan dando like, vayan compartiendo. Y también les recuerdo, tenemos un pequeño objetivo de donaciones. Son 5 gorritas. Espero me puedan apoyar con alguna de ellas para poder
continuar con este proyecto que es la enseñanza de la lengua náhuatl. Ya, gracias por enseñar, no sé mucho, pero me gustaría aprender. Bienvenida Yat, espero que te quedes en este live para que aprendas unas palabras, unos verbos en lengua náhuatl el día de hoy. También los invito a seguirme, si es que me acabas de descubrir. Y vayan a ver un último poema que subí en mi perfil, se llama Sohuatzin. Sohuatzin, un poema en lengua náhuatl muy bonito. Está en mis últimos videos de TikTok. Vayan a verlo, vayan a darle like y compártanlo. Saludos cordiales, dice Moba. Un saludo a mi amigo Moba, Setlaj Paloli Moba, Kentika. Un saludo Moba, ¿cómo estás? Entonces vamos a borrar esto, chicos. Vamos a empezar con los imperativos. Imperativos en lengua náhuatl. Imperativos, o sea, órdenes en lengua náhuatl. Vamos con la primera. Los vamos a ir poniendo por partes. Hay que anteponer, recuerden, el prefijo shi más el verbo. Shichoka. Shichoka. Shichoka sería llora. Shichoka. Ahorita lo estoy poniendo por separado, porque prácticamente nuestra oración debe quedar así ya. Shichoka, así, ya sin ninguna separación. Shichoka. Este prefijo, shi, antes de nuestro verbo, shichoka. Entonces aquí lo estoy escribiendo en separado. Dice Moba, vamos por las caguamas, papu. Va. Pero después, otro día con más calmita. Muchísimas gracias a todos los likes, les agradezco que estén por aquí. Dice Martín, Moba, Nigneki también de Ensea Chichic. Dice el maestro Martín que también quiere una cerveza. Dice Lizari, llegué tarde, profe. No, Lizari, bienvenida. De hecho, yo soy el que me desaparecí unos días con los en vivos, pero aquí estamos ya con la clase número 14. Dice Moba Arre. Entonces, bueno, ahorita lo voy a ir escribiendo por separado para que vayan viendo los elementos de la oración. Entonces, prefijo shi más nuestro verbo choca, llorar. Esta es la orden que sería llora. Llora. Dice Abby Stars. Abby nos dice, ya ando aquí, profe. Bienvenida, Abby. Bienvenida. Willing Flipper, sigue el creador. Gracias por el follow, Willing. Sí, profe, no estaba por acá. Ok. Bien, vamos con la siguiente. Una orden negativa. Podría ser así. Amo. Shi. Amo shichoka. Amo shichoka, negación no. Prácticamente nuestra oración dice no llores. Ya vamos dos órdenes. Shichoka. Amo shichoka, no llores. Dice, hay una diferencia entre el sonido X y CH, sí. Aquí es sh, shi, SH. Y el otro es chi, como chihuahua. Y este es shichoka, chihuahua. Sí hay una diferencia en el sonido. Muy bien, gracias. Amo shichoka. Vamos con otra orden. Les digo que voy a escribir 10 ejemplos para que ustedes vayan copiándolos en casa. Vamos a ir copiando algunos ejemplos. Vayan copiándolos, por favor. Ok. Nos dicen acá, deja eso. Ok. Xitlacagua. Deja eso. Xitlacagua. Deja eso. Xitlacagua. Deja eso. Dice María José, ¿qué lengua es? Es náhuatl. Gracias, Neconeri, por estar respondiendo. Gracias, les agradezco. Entonces ya tenemos tres órdenes. Shichoka, llorar. Amo shichoka, no llores. Xitlacagua, deja eso. Dice Poncho, tlazoscamati, amo tlenye. De hecho, el verbo dejar es cagua. Y este es este elemento ya lo hemos visto, que se refiere a las cosas. Tlacagua. Esto es nuestro indefinido. Deja eso. Xitlacagua. Yasmín Torres, ¿cada que haces en vivos? ¿Cada cuánto haces en vivos? Pues yo intento que sean, pues prácticamente todos los días,
pero a veces por el trabajo no me da tiempo. Este último fin de semana y hasta el día de hoy, esta semana hasta el día de hoy, jueves, pude hacer el en vivo. Pero bueno, esperemos que ya en vacaciones, ahorita que vamos a entrar en época vacacional, que les esté todos los días dando en vivos con diferentes temas. Les invito a seguirme, a dar like, a compartir y a seguir viendo esta clase. Vamos con la siguiente orden. Vamos con la siguiente orden, que sería Shinemi. Shinemi, que sería vive. Shinemi, vive. Vive. Gracias, Yasmin, por compartir. Abby, gracias por compartir, te agradezco muchísimo. Dice Neko Neris, profe, ¿sus en vivos son de niveles mixtos o tiene algún horario para quienes no saben nada? De hecho, es la clase número, la clase número 14. Ya habíamos dado otros 14 en vivos. Desde prácticamente ese fue el nivel básico, pero esto ya es lo final de este nivel. Así es que para los que no saben nada, sí me gustaría empezar a dar pues 2 horarios, ¿no? Un horario para principiantes y un horario para que igual gente que ya sabe, pues vaya aprendiendo y vayamos viendo temas más complejos. Pero de todos modos te invito a seguirme en Nekoneri para que vayas aprendiendo conmigo. Pronto estaré empezando otro curso básico aquí en TikTok. Sé que va a ser repetitivo para algunas personas que ya han visto los en vivos, pero siempre hay seguidores nuevos, siempre hay gente nueva que quiere aprender. Entonces hay que estar repasando siempre estos temas básicos. Dice, gracias Poncho por compartir. Dice Nekoneri, wow, sería genial, lo seguiré para ver desde el inicio de su curso. Gracias Nekoneri, te agradezco mucho por el follow. Entonces ya tenemos 4 ejemplos de imperativos, 4 órdenes, 3 positivas, 1 negativa. Shichoka, llora, la negativa. Amo Shichoka, no llores. Shitlakawa, deja eso. Shinemi, vive. ¿Vale? Entonces ya tenemos 4 ejemplos. Vamos con otros 6. Vamos con otros 6. Entonces por favor les doy unos segunditos más para que sigan copiando estos ejemplos. Y vamos con otros más. ¿Qué les parece? Entonces repito verbos que utilizamos aquí. Estamos usando verbo choca, que es llorar. Verbo kawa. Solo kawa es el verbo dejar, ¿vale? Kawa es el verbo dejar. Este es un elemento que se refiere a las cosas, ¿vale? Para que diga deja eso. Y luego tenemos nemi, el verbo vivir. Muchísimas gracias a Plenitudes por el follow. Dragón Gótico. Dragón Gótico, gracias por el follow. Te agradezco muchísimo por ese apoyo. Entonces voy a borrar los primeros ejemplos. Vamos con otros, chicos. Ahora vamos con ejemplos plurales. ¿Qué les parece? Ejemplos plurales, donde teníamos que agregar un can al final del verbo. Un prefijo shi, verbo y can al final para hacer una orden imperativa en plural. Entonces vamos a borrar esto. Vamos con otros ejemplos. Vamos a escribirlos en color azul. Vamos a escribirlos en azul. Vamos con este. Shinemi-kan. Shinemi-kan. Esta ya es plural. Es como la pasada, pero aquí es shi, prefijo shi, que denota mi orden. Nemi, verbo vivir. Y kan denota el plural. Shinemi-kan. Que sería vivan. ¿Quiénes? Ustedes. Vivan. Esa es la siguiente oración. Esta es en plural. Sí, siguiente. Xitlacuacan. 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 Xitlacuacan, que sería coman. Coman. Xitlacuacan. Coman. Xitlacuacan. Y caminar, ¿cómo es? Ahorita vamos con la orden de caminen. Caminen. Entonces, Lizari, ¿para ti cómo es caminar? ¿Nemi o nenemi? ¿Cómo es pues, Lizari? Lizari, que está aquí en el en vivo, ya también tiene conocimiento de la lengua, pero a veces cuando estoy escribiendo mis ejemplos, algunos verbos que yo utilizo para ella significan otra cosa. Entonces, por eso le quiero preguntar a Lizari, ¿para ti el verbo nemi es caminar
Ajá, porque yo creo que por eso me preguntas, ¿verdad? Porque aquí estoy pidiendo nemi, que para mí es vivir. Porque yo para decir caminar uso nenemi. Por ejemplo, y vamos a hacerlo en plural también. Sería shi nene mikan. Shi nene mikan. Para mí sería caminen. Ahí está. Shi nene mikan. Nemi para mí es caminar, dice Lisari, ¿ok? Y yo para decir caminar en mi variante yo uso nenemi. Nenemi, pero igual un poco similar. Nenemi. Caminen. Vale, vale. Dice, gracias por los likes, chicos. Gracias por estar aquí. Ya vamos 7,000 likes, chicos. Gracias por esos likes. Vamos a ver si podemos llegar a los 10,000. Vamos a ver si llegamos a los 10,000. Recuerden, solo es una horita de clase. Empezamos 10:30. Vamos a terminar empezamos 10:40. Vamos a terminar el día de hoy 11:40 de la noche. Vamos con otro ejemplo. Vamos con otro ejemplo. Sigan dando tap tap aquí en pantalla. Vamos con otro. A ver, esto le vamos a poner aquí una cara chic. Un poquito más larga esta, ¿qué les parece? Aquí lo dividí. Mi prefijo shi, que denota la orden. Este marcador ka, que denota que mi verbo es transitivo, porque vamos a utilizar el verbo chiwa, que es hacer. Y esto denota plural en mi imperativo. Shik chihuacan sekali. Shik chihuacan sekali. Esta oración quiere decir: hagan una casa. Y así de sencillo, chicos, se pueden hacer órdenes en lengua náhuatl. Lisari, gracias, dice, ya nos dio la respuesta también. Entonces, por favor, chicos, los que están ahí en casita, por favor, vayan copiando estos ejemplos. Ya casi llegamos a los 10,000 likes, chicos. Muchísimas gracias, les agradezco muchísimo el apoyo. Clase número 14, Tlamashtili Machtlalguanagui, clase 14. Vamos con unos últimos ejemplos, chicos, para ya empezar con unos ejercicios ahí en casita con ustedes. Es que, por favor, vayan copiando. Vayan copiando. Gracias por los likes nuevos, por los seguidores nuevos. Les agradezco que estén aquí. Y pues los invito a que vayan a ver mis últimos videitos en TikTok. Si tienen el tiempo, vayan a darles like, compártanlos. Si tienen alguna pregunta con respecto a la lengua náhuatl, pueden hacerme alguna pregunta por ahí y les estamos haciendo una respuesta en video. Muy bien, gracias, chicos. Gracias, gracias. Igual les recuerdo, tenemos un objetivo de donaciones, son 5 gorritas, espero me puedan apoyar con alguna de ellas. O con una rosita, también apoyaría muchísimo. Muy bien, entonces repito una última vez estos ejemplos. Xinemican, vivan. Gracias, Avi. Xitlacuacan, coman. Xinenemican, caminen. Xicchihuacan, secali, hagan una casa. Nos dice nuestro amigo que si esto es náhuatl, sí es náhuatl. Así es. Entonces vayan copiando estos ejemplos, chicos. Y vamos con otros más. Ahora en singular. Vamos con otros en singular. Todos estos fueron en plural, chicos. Recuérdenlo. ¿Cómo saber que nuestra oración imperativa es plural? Porque vamos a tener nuestra terminación can. Eso denota plural. ¿Vale, chicos? Ya, gracias por el like. Gracias, chicos, gracias a todos los que están aquí aprendiendo conmigo. A todas las personitas los invito a que compartan una vez cada uno de ustedes. Serían como 35, 40 compartidas. Eso me ayudaría muchísimo para que lleguen más personas a este directo. Recuerden, chicos, apoyemos contenido educativo aquí en redes sociales. También está muy chido ver este tipo de contenido por aquí. Gracias, Avi, por la rosa. Gracias, Yasmín, por compartir, te agradezco. Entonces voy a borrar. Gracias, Lex García, por compartir, te agradezco muchísimo. Ok, vamos a borrar estos ejemplos. Los próximos ejemplos ya los voy a escribir sin la separación. Ya va a ir la frase directa, ¿vale? Junto con su traducción, ¿vale? Vale, ya los vamos a escribir.
Últimas oraciones, últimos ejemplos. Tenemos Xikteki Sexochitl. Xikteki Sexochitl. Xikteki Sexochitl. Tlen kihtosneki Xikteki Sexochitl. ¿Qué significa Xikteki Sexochitl? Y nos dice Lizari, corta una rosa. Gracias. Claro, puede significar corta una rosa o corta una flor. Gracias, Lizari. Corta una flor. Perfecto. Corta una flor. No, no te preocupes, Lizari. ¿Está bien? Corta una flor. Vamos con otra. Sería... Podemos escribirlo en... Esta, ¿qué les parece? Shinechpalewi. 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 Del verbo palewia. ¿Qué es el verbo ayudar? Shinechpalewi. Shinechpalewi. Tal vez este elemento aún no lo hemos visto, pero se dan la idea que creen que signifique esto. Tlen kihtosneki shinechpalewi. Tlen kihtosneki shinechpalewi. ¿Qué significa shinechpalewi? Es una orden. Lizari, ¿nos puedes ayudar? Ok, ¿nos puedes ayudar? Vamos a ver. Esperamos un ratito más. También nos preguntan, ¿cómo se dice vete a dormir? O como la orden duerme. Un momento le escribimos, ¿vale, Yat? Vale. En lo que nos apoyan con la Shinechpalewi, voy a escribir la siguiente que nos pide Yat. ¿Cómo se dice vete a dormir? O es duerme, duérmete. Vamos a decirlo de la siguiente manera. Sencilla. Shikochi. Shikochi. Es la misma idea. Le estás ordenando a alguien que se vaya a dormir. Duerme. Duerme. Shikochi. 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 Duerme. Shikochi. Duerme. Así ya podrías... Eso de vete a dormir lo podemos aquí simplificar con esto. Shikochi. Porque le estás ordenando que duerma. Y dice Lizari, ya nos dio la respuesta, Lizari, excelente, es ayúdame, es correcto. Esta oración, esta orden, Shinechpalewi, es ayúdame. Entonces, ¿pero por qué significará esta orden, ayúdame? Tenemos nuestro imperativo, esta parte, el shi, este prefijo que denota nuestro imperativo, y el verbo palewia. Pero lo que el me, prácticamente, este nech, significa a mí. ¿Y cómo se leería esta oración? Dice, no sale en mis comentarios, no sé qué está pasando, Lizari, pero aquí ya los estoy viendo. ¿Qué significa? ¿Por qué esta oración significa ayúdame? Shi de orden, palewi de palewia de ayudar, y el nech a mí. Entonces, shi palewi es ayúdame, ayuda. ¿Ayuda a quién? A mí. Ayuda, entonces sería ayúdame a mí. Shinechpalewi. Entonces es como a mí ayúdame. Es lo que estamos preguntando. Es lo que estamos diciendo en esta orden. Shinechpalewi. Por este nech que significa a mí. La acción de ayudar recae en mí. Ayúdame. Shinechpalewi. Una más, chicos, una más. Shikpaka. 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 Shikpaka en cómic. 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 Entonces, además hay que reconocer este verbo. Dice Yaris, correcto. Correcto, dice Yaris. Lava la olla. Lava la olla. Lava la olla. Ahí lo dejamos.
¿Les gusta mi tortuguita? Este dibujito que tengo aquí me lo regaló mi hermana en mi cumpleaños. Y pues me pareció buena idea pegarlo por aquí. Siempre me recuerda mucho a mi hermanita. ¿Cómo se llama este Pokémon? ¿Quién es ese Pokémon? Lava la olla. ¿Qué dice Yaris? Pero significa en. ¿En qué? Lava la olla. Gracias. Nos estaban preguntando otra, que es, ¿cómo se dice ven aquí? Ahorita le decimos ven aquí. Ahorita les vamos a decir cómo se dice ven aquí. Gracias, Andrea, por seguirme. Gracias por el follow. Gracias por el follow. Entonces vamos a escribir otros últimos 4 ejemplos y vamos a ponerles unos ejemplos, bueno, unos ejercicios a ustedes allá en casita. Por favor. Dice, pero quedaría lava en olla. Ok. Para mí este artículo in, para mí significa el, la, los o las. Lo puedo utilizar en singular y en plural. Si yo dijera quiero como lava en olla o en la olla, yo podría decir Shikpaka ipan inkomik. Shikpaka ipan inkomik. Como lava en la olla. Lava en la olla. Como si le quisiera poner ese en. Square, Monitza. Hola, Monse, ¿cómo estás? Setlak Paloli. Siguacuacualcin. Un saludo, mujer bonita. Dice Squirrel. De aquí está nuestro Squirrel. Ok, ya entendí. Bien, vamos a borrar esto. Vamos a decir ahora, ven aquí. Esta orden de ven aquí. Vamos con la siguiente oración. Últimas oraciones. Y ya voy a ponerles unos ejercicios allá en casa. Muy bien. Vamos. Siguiente. Me preguntaron cómo decir ven aquí. Entonces sería Shiwala. Shiwala. Ven. Shiwala Nikan. Shiwala Nikan. Que significaría ven aquí. Wala, el verbo venir. Shiwala Nikan. Shiwala Nikan. Ven aquí. Shiwala Nikan. También ya lo escribió Lizari. Dice Yaris. Shiwiki Nika. Así tú dirías, Yaris, el de ven aquí. Yaris. ¿Qué días transmite clases, maestro Vero? Nos pregunta Vero. Pues yo doy clases, intento dar clases todos los días. Intento. De 10:30 a 11:30. O máximo empezar 10:40 a 11:40. Pero igual, chicos, como les he mencionado a veces, yo también doy clases en las mañanas. Me tengo que dedicarme a hacer planeaciones, revisar tareas, planear lo que voy a hacer en el día. Y hay ocasiones que no me da tiempo ni grabar videos aquí en TikTok o darlos en vivos en la noche. Pero ahorita sí ya tenemos un poquito más de tiempo libre para terminar este curso. Es una disculpa a todas las personas que los dejé esperando con las últimas 2 clases. Ya esta es la penúltima, ya mañana estaríamos terminando con la clase 15. Nos dice hola, buenas noches, que Dios te bendiga. Muchas gracias. Yaris, ¿de dónde eres? Canenti Chanti, Yaris. ¿Dónde vives? ¿De dónde es tu variante? ¿De dónde es la variante de náhuatl que conoces? Cat Delicious nos dice que nos sigue. Gracias. Dice Lizari, oh, Shiwala Nani. Así también ella diría que es la orden de ven aquí. Vero, muchas gracias. Dice Paus, buenas noches, profe, una duda. ¿Se escribe Shiwala Nikan o Shivala Nikan? Esa es una buena pregunta, Paus. Lo que pasa es que tenemos variantes, como siempre menciono, las variantes. Por ejemplo, Yaris es de Cuetzalan, Puebla. Yo soy de Tlaxcala. Ella dice el verbo venir, yo creo que para ella es wiki, y yo digo wala. Ahora, también en las variantes tenemos diferentes formas de escritura. Como por ejemplo, ahorita nos está preguntando nuestra amiga Paus, que si se escribe Shiwalanikan o Shivalanikan, porque ya creo que estoy utilizando una V en su escritura. ¿Y qué les puedo decir? Ambas formas son correctas. Tenemos más de 32 variantes dialectales que se hablan en diferentes estados de la República. Entonces, tal vez el náhuatl que se habla en Cuetzalan, Puebla, va a cambiar un poco al que se habla aquí en Tlaxcala. O estas dos variantes van a ser diferentes a las que se hablan, a la que se habla en Milpa Alta y en Ciudad de México.
o las variantes de Oaxaca, o las variantes de Veracruz. O incluso pueden ser todas estas 4 variantes que mencioné, van a ser diferentes a la variante que se habla en la Huasteca Potosina. Así es que hay muchísimo que aprender con respecto a variantes. Pero es muy padre que aquí personas que ya conocen la lengua vayan compartiendo cómo se dicen las mismas frases que yo digo, pero en la variante que ellos hablan. Eso es muy, muy interesante. Gracias a todas las personitas que me están viendo, que también conocen la lengua. Macueponito Tlactonantzin. Que florezca nuestra lengua madre. Vamos a leer otros comentarios. Chihuahua, de hecho sí son diferentes porque en Veracruz es diferente. Dice Yaris, gracias. Perdón si te pregunto mucho, maestro, pero ¿cómo sería quieto? Quieto, o sea, de que no te muevas. Ahorita escribimos esta oración, ¿qué te parece? Ok. Vamos a ver. Vamos con otros ejemplos. Vamos con unos acá, unos otros ejemplos que ya tengo preparados para ustedes. Por ejemplo. Xignamaca mocal. Xignamaca mocal. Muy bien, vayan copiando esta oración. Xignamaca mocal. Reconozcan el verbo, chicos. Todos los que ya han estado en mis clases, yo creo que este verbo ya lo hemos visto. El verbo namaca. Xignamaca mocal. ¿Qué significa? ¿Qué significa Xignamaca mocal? Vamos a ver. Vende tu casa, ya nos puso Lizari la respuesta. Es correcto. Xignamaca mocal. Vende tu casa. Dice Yaris, wow. Perfecto, gracias Lizari, que siempre apoyándome aquí en los ejercicios que siempre pongo por acá. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Ahora, me estaba preguntando nuestra amiga que cómo se puede decir quieto. Quieto. Entonces te lo voy a escribir, permíteme. En lo que van copiando los ejemplos, chicos. Quieto. Aquí está. Muy bien. Esa es la palabra para que decimos quieto. Tlamatcanenemi. 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 Dice Yaris. Mo significa tú y cal es casa. Exacto. Tenemos un prefijo posesivo mo, que es tú, que se refiere a tú, algo que te pertenece a ti. Y tenemos el sustantivo cali, pero ya, aquí con ya eliminado la terminación básica porque ya se unió un prefijo posesivo. Mocal, tu casa. Y aquí está la palabra que me pidieron, quieto. Tlamatcanenemi, quieto. ¿Vale? Vayan copiando esta palabra también, por favor, chicos. Nuevo vocabulario para todos. Vale. Vamos con un último ejemplo, chicos, un último ejemplo. Y ya vamos con ejercicios para ustedes. Ya vamos con ejercicios para ustedes. Ahí está. Esta, chicos, Xitlaxcalchihuacan. Xitlaxcalchihuacan. Dice, quieto para Cuetzalan es xieto. Xieto. Pero creo que eso ya es una palabra más, es lo que entendí. Sí. Pero ya es como que un calco del español. Es como yo para decir caballo, digo caguayo.
caguayo. Es muy parecido, ¿verdad? Y aquí quieto, quieto. Entonces yo siento que ahí ya, es la forma en que se está utilizando esa palabra para el náhuatl, modificando la palabra quieto a quieto. Pero muchísimas gracias, Yaris. Entonces, también para decir quieto, lo podemos decir como lo está diciendo nuestra amiga Yaris. Quieto. ¿Vale, chicos? Gracias, chicos, por compartir. Gracias por sus likes. Ya llegamos a 16,000. No me había dado cuenta. Gracias. Excelente. Les agradezco muchísimo. Sigan compartiendo, sigan dando like, tap aquí en pantallita. Si me acabas de descubrir, te invito a seguirme. Y bueno, la siguiente oración que es Xitlashcalchihuacan. 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 Tlenquijtosnequi Xitlashcalchihuacan. Tlenquijtosnequi Xitlashcalchihuacan. ¿Qué quiere decir Xitlashcalchihuacan? Vamos a ver. Vamos a ver si logran reconocer el verbo que se está utilizando ahí. ¿Pero qué? ¿Es una oración singular o plural? Pues por supuesto es una oración plural porque tenemos can al final. Y pues es un imperativo porque tenemos el shi. Entonces nos queda nuestro verbo tlaxcalchiwa, tlaxcalchiwa. ¿Alguien recuerda de las personas que me siguen qué significa este verbo? Tlaxcalchiwa, tlaxcalchiwa. Vamos a ver comentarios, a ver si alguien me puede decir qué significa este verbo. Bueno, y Lizari pues nos acaba de mandar la respuesta y también Xochitlanetsi es B. Dice Yaris, hacer tortillas. Correcto, Yaris, gracias. Es el verbo hacer tortillas y la orden prácticamente sí es hagan tortillas. Hagan tortillas. Hagan tortillas. Excelente, chicos, excelente. Cráter nos dice, Cráter 666 dice, hola, profe. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Kentica. Luego Ángel Abarca nos acaba de dar follow. Muchísimas gracias, la Sojkamati. Cráter, llegué tarde. No te preocupes, recuerda que la clase está siendo grabada o se queda grabada. Y la vamos a estar subiendo mañana inmediatamente para que la puedan ir a revisar en mi página, en mi cuenta oficial de YouTube, Juliotzin. Dice Vigi, gracias por el follow, te agradezco muchísimo, gracias por ese follow. Entonces ya tenemos últimas oraciones, chicos, de ven aquí, ven de tu casa y hagan tortillas. Xihualanican, ven aquí. Xignamaca mocal, ven de tu casa. Xitlaxcalchihuacan, hagan tortillas. Abby nos pregunta, ¿cómo se dice tortillas? Para decir tortillas, usamos la palabra tlaxcaltin. Tortillas. O para decir tortilla nada más es tlaxcali. Eso es tortilla. Ahí está. Vayan copiándolo. O tlaxcal. O tlaxcal también. Vayan copiando esos, chicos. Vayan copiando esos. Ok. Gracias, profe. Dice, yo lo asocio como Tlaxcala. Sí, de algo tiene que ver por ahí. Tiene que ver por ahí. ¿Qué idioma es? Nos dice Nianat, ¿qué idioma es náhuatl? ¿Cómo puedo decir te quiero? Eso se puede decir Nimitzneki. Y ahorita también les escribimos la oración de cállate en náhuatl. Un momento, por favor. Entonces vayan copiando esto, por favor, chicos. Vayan copiándolo. Y en un momento vamos con unos ejercicios para todos ustedes.
Vamos copiando, chicos, vayan copiando. Vamos, chicos, copien, copien. Gracias por el follow, Nianat, Cuauhtémoc González, gracias por compartir. Entonces ya voy a borrar esto, chicos, voy a borrar esto. Ahora vamos con unos ejemplos para ustedes allá en casita. Para los que ya, bueno, sí han estado en las clases. Pero de todos modos, yo también aquí les voy a empezar a ayudar. Vamos a borrar esto. Ok. Vamos como esta. Shikpowa. Shikpowa Kaltin. Primera oración que vamos a hacer allá en casita. Shikpowa Kaltin. Sí está bien. Shikpowa Kaltin. Dice Yaris. Ya llegamos a los 20,000, lo dicen Krati. Nimitzneki se dice que te quiero. Dice, ok, esto lo escribimos rapidísimo. En lo que van viendo qué significa la primera oración. Y también Yaris nos pregunta, ¿solo enseñas náhuatl o otra lengua madre? No, solo náhuatl, amigos, solo náhuatl. Pero pues aquí en TikTok pueden buscar a más creadores de contenido. Hay personas que están enseñando otomí, personas que están enseñando maya. Más creadores de contenido, por supuesto, que enseñan también lengua náhuatl en sus respectivas variantes. Hay mucho contenido aquí en TikTok, chicos. Mucho contenido educativo, muy bueno, de calidad. Solo hay que ir buscándolo por aquí. Muy bien, vamos con el de te quiero, que es... Te quiero se dice nimitzneki. Nimitzneki. Dice usuario 5652, Shimomachte Nahuatlachtoli. Sencacuali, muy bien, muy bien. Nimitzneki es la palabra que es te quiero. Muchas gracias, muchas gracias. Alexis, gracias. Alex, gracias por compartir, gracias por compartir. Bueno, entonces, a las personas que están aprendiendo náhuatl, pregunto, ¿qué es Tlanquihtosneki Xikpowa Kaltin? Xikpowa Kaltin. Tlanquihtosneki Xikpowa Kaltin. Vivi, gracias. Amotlen, corazón para ti. Lo hago bien feo, así mejor. Cráter, gracias por el like. Ya llegamos a 20,000 likes, chicos. Estamos a 20 minutos de terminar esta clase, este directo. Entonces vamos a ver si podemos llegar al menos a los 30 en este tiempo que nos queda. Sigan dando tap aquí en pantallita, chicos. Sigan compartiendo. Somos 40 personas. Que estas 40 personas se compartan una vez. Con una vez que cada quien lo comparta, estoy seguro que llega a más personas. Más personas pueden conocer este proyecto que tengo, que es la enseñanza de la lengua náhuatl. Así es que por favor apóyenme a compartir al menos una vez. Gracias Griselda, gracias Daikao, gracias Xikpowa Kaltin. Entonces vamos a dar la respuesta, que es Powa es contar, Xikpowa es cuenta, Kaltin de Cali, plural tin, Kaltin cuenta casas. Primer ejemplo. Xikpowa Kaltin, cuenta casas. Poncho, gracias por compartir el like, te agradezco. Cráter, gracias. Ahora esta, el mismo ejemplo. Xikpowakan, ¿vale? Ahí está. Xikpowakan temej. Xikpowakan temej. Dice, sí está bien, es solo que no quería enviar mi comentario. Ok, gracias. Bien, Lizari, no te preocupes. Igual me gusta que vayas participando, Lizari. Les agradezco muchísimo. Gracias a las personitas que están aquí. Somos 50 personitas. Les agradezco que estén aquí participando, poniendo atención, aprendiendo conmigo. Tlazohkamati mamahuitzotzi no yolikniwan. Ashkan, Ninamextlajpaloa, Ika, Nochi, Paquilis. Muchísimas gracias, amigos. Hoy los saludo a ustedes con mucho gusto.
El imperativo ahora está en plural, ¿no? Dice usuario 5652. Claro, Lex García, sí, can es plural, es lo que había mencionado. En nuestros imperativos, cuando los veamos, bueno, cuando la terminación sea can, quiere decir que es plural. Entonces, también tenemos entonces el verbo powa, contar. Entonces, shikpowakan, ¿qué significa? Shikpowakan. Si shikpowa es cuenta, en plural, shikpowakan sería... ¿Qué sería? Vamos a ver si vamos viendo respuestas. Ya llegamos a los 22,000 likes, chicos. Ya llegamos a los 22,000 likes. Muchísimas gracias. Dice, hola, no tengo familia indígena, pero mi papá ha trabajado. Yo creo que con personas que también hablan lenguas originarias. Qué padre, qué bueno que esté aprendiendo, que estén aprendiendo. Sería contamos, nosotros, no sería ustedes, sería cuentan. O cuenten, ¿quiénes? Ustedes, cuenten. Piedras ya nos dio Cuauhtémoc González ya nos dio la respuesta. También Lizari, gracias. Cuenten piedras, es correcto. Cuenten. Cuenten piedras. Correcto, chicos. Correcto. Les agradezco muchísimo. Vamos con otra. Dice, y son unos topados. Tipazos, ok. Y son unos tipazos. Todos me encantan cómo tienen conexión con la naturaleza y me están enseñando, May. Excelente, excelente. Qué bueno que haya personas que te estén enseñando. Sí, porque eso es muy padre. Hay ocasiones de que los hablantes, por pena, ya no quieren hablar su lengua originaria y ya no la transmiten a otras generaciones o ya ni siquiera quieren enseñarla. Pero qué padre que estas personas que conoces sí te estén enseñando, que quieran compartir este conocimiento ancestral. Así es que aprende con ellos, en verdad, vas a aprender muchísimo con los hablantes nativos. Muy bien, entonces vamos con otro ejemplo. Dice, hey, profe, me da curiosidad cómo escribe con su mano izquierda. Perdón, es que soy zurdo, soy zurdo. Maopochtli. Neni Maopochtli, soy zurdo. Ni Maopochtli. Es la forma de decir soy zurdo. Ni Maopochtli, soy zurdo. Dice, no se disculpe, solo me dio curiosidad. No, no te preocupes. Sí, no te preocupes. Gracias, Lorena, por el follow. Dice Laura Guzmán, yo aprendí a hablar náhuatl por mi pareja y su familia que no hablan español. Excelente, qué padre, Laura, excelente. Qué bueno que tuvieras el interés de aprender la lengua de tu pareja. Eso es muy, muy padre. En verdad, felicidades. Miek Paquilistli. Muchas felicidades. Mesillo, dice Milagro Julio, ya sabes, amigo Mesillo, pues a veces no tenemos el tiempo, mucho trabajo. Mucho trabajo. Pero ya estamos aquí para la clase 14. Dice Eduardo, ¿qué estás enseñando? Estoy enseñando náhuatl, Eduardo. Tigneki titlazalos do náhuatl. ¿Quieres aprender conmigo? Dice usuario Temachtiane, ¿usted con quién practica? Pues aquí en Tlaxcala, la comunidad de Contla, es donde hay más hablantes, es donde pues practicamos muchísimo pues ya esta parte de hablar la lengua náhuatl. Yo en redes sociales, por supuesto, me enfoco muchísimo a mostrar los elementos que tienen las oraciones, los prefijos, posfijos, verbos, sustantivos, los pronombres personales, prefijos de persona, posesivos, o sea, muchísimos elementos que son necesarios aprender para poder comprender de una mejor manera la lengua y pues para que ustedes empiecen a hablar en un futuro, a comprender textos o también a aprender la escritura que se tiene que utilizar. Entonces, espero que también estén aprendiendo todo esto conmigo, chicos. Dice, está bien, pero... Dice, estos contenidos deberían ser más frecuentes que eso de bailar para donaciones. Sí, ¿no? Dice, ¿cómo se dicen y se escriben los números? Luna Shops. ¿Puede cantar el himno nacional? El himno nacional, pues, ahorita por el momento me sé nada más la primera estrofa, pero me la tengo que aprender por completo, por supuesto. Ahorita lo cantamos. Dice, ¿cómo va así? Y ya oltet notzas mexica, ticana cantek mi clio te posti, y wangueli kino antlaco comonis,
Y cuatro te poscuepo ni no igual. Así es como que ese es el coro nada más por el momento. Ok, bueno. ¿Cómo se escriben los números? Nos preguntan. Pues vamos a dar una clase de números también, no se preocupen. Porque recuerden que los números en náhuatl se cuentan en veintenas y luego tenemos que ir haciendo pequeñas sumas. Vamos con los últimos ejemplos, chicos, nos quedan poquitos minutos. Vamos con otra orden. Vamos a ver, los que conocen un poco la lengua. ¿Qué estoy diciendo en esta oración? Bueno, ¿qué significa? Xicuaintochtli. Dice, en Hidalgo se canta diferente el himno nacional mexicano. Sí, de hecho, no solo la versión que canto es la única versión. Creo que hay unas 2 o 3 formas de cantar el himno, dependiendo de la región. Entonces, yo lo canto de una manera, creo que en Veracruz es de otra, también creo que en Puebla tienen otra forma de cantar el himno nacional. Entonces, el himno nacional mexicano en náhuatl lo van a encontrar en varias versiones. Muchísimas gracias. Entonces, personitas que conocen, bueno, amigos que conocen la lengua, esta oración, Xicuaintochtli, 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 Tlenquihtos neki Xicuaintochtli. ¿Qué quiere decir Xicuaintochtli? Vamos a ver, gracias por compartir, Joaquín. Gracias por compartir este directo, te agradezco. Nos quedan 8 minutitos, chicos, 8 minutitos de live. ¿No? Y estamos en 26,000. Vamos a denle con todo, un minutito completo cada quien aquí, tap, aquí en pantallita, chicos. Vamos a ver si llegamos a los 30,000. ¿Podríamos llegar a los 35,000? ¿Qué opinan? ¿Creen que se puede en 8 minutos? Los invito a que todos den tap aquí en pantallita. Muchísimas veces. Vamos a ver si podemos llegar a los 35,000 me gusta. Vamos a ver si es posible. Gracias. En lo que damos respuesta a la tercera oración. Xicuaintochtli. Xicuaintochtli. Se cayó esto. Dice Cuauhtémoc González, gracias, nos está compartiendo Cuauhtémoc los números. C, Ome, Eyi, Oyeyi, Nahui, Macuile, Chioatzen, Chicome, Chicoeyi, Chignahui, Mahtlactle. Ok, gracias, Cuauhtémoc. ¿Cómo los diría yo? Se, Ome, Yeyi, Nahui, Macuil, Chicuase, Chicome, Chicueyi, Chignahui, Mahtlactle. Y sí cambian un poquito, imaginen la manera que lo escribió Cuauhtémoc y la manera que los estoy diciendo. Y dice Luna Shops, Cuauhtémoc, gracias. La Socamati Mamahuitzotzin, Cuauhtémoc. Muchas gracias, Cuauhtémoc. Gracias por compartir los números en lengua náhuatl del 1 al 10. Laura Guzmán, gracias por el like. Ya llevamos 28,000 likes, chicos. Se puede. Lorena Olivia, gracias por el follow. Le agradezco muchísimo. Vamos a dar la respuesta de la oración número 3. Xicuaintochtli. Xicuaintochtli, que es come conejo. Come conejo. Ahí está. Ya tenemos otras 3 órdenes. Vamos por una más. Esta va a estar bien sencilla. Amo Xicuainmoli. Amo Xicuainmoli. Ay, me faltó una acá. Perdón, permítanme, chicos. Ahora sí. Amo Xicuainmoli. Tlenquihtos neki amo Xicuainmoli. Dice, profe, no salen mis comentarios. Ya comenté la oración como 10 veces. Lizari, no sé qué esté pasando. Sí, porque no me están saliendo tus comentarios. Pero yo sé que Lizari, que conoces la respuesta. Muchísimas gracias. Muy bien. Amo Xicuainmoli. Tlenquihtos neki amo Xicuainmoli. Recuerden que es una oración negativa porque está empezando con amo, que es no. Entonces, ¿qué significa? Si Xicua es come, amo Xicua sería no comas ¿qué? Inmoli, no comas ¿qué? No comas el mole, gracias Lizari, es correcto. No comas el mole. No comas el mole.
Correcto, ahí tenemos otros 4 ejemplos, chicos. Ya casi llegamos a los 30,000, chicos. 5 minutos, 5 minutos. Vamos a ver si llegamos a los 35,000. Sigan dando tap, tap aquí en pantallita. Sigan compartiendo hasta el final. Les agradezco muchísimo, chicos. Entonces, repito, las 4 oraciones que tenemos aquí. Voy a escribir otras 4 y con eso terminaríamos la clase del día de hoy. Xikpohuacaltin. Xikpohuacaltin cuenta casas. Xikpohuacan temej. Xikpohuacan temej cuenten piedras. Xikhuaintochtli come conejo, come el conejo. Y por último, amo Xikhuainmoli, no comas el mole. Gracias, Alfa, por el follow. Tlazocamati Momahuitzotzi no yoligni. Muchísimas gracias, amigo. Recuerden, este Tlazocamati Momahuitzotzi es un muchas gracias con muchísimo respeto. Y muchísimo respeto para todos ustedes, amigos, que me están viendo el día de hoy, me están poniendo atención en esta clase de lengua náhuatl. Setlacpaloli, Ompa Mochantzin. Un saludo hasta tu casa. Dice Luna Shop, gracias. De nada, Motlen. Entonces vamos a borrar estos, chicos. Espero que ya los tengan. ¿Cómo se dice gracias? Nos preguntan. Para decir gracias, o yo para decir gracias en mi variante, dice Cuauhtémoc, variante Sierra Noreste de Oaxaca, Santa María Teopoxco, para ser exactos, los números enunciados. Setlacpaloli, Ompa, Santa María Teopoxco, Noyoligni. Un saludo hasta Santa María Teopoxco, amigo. Qué bueno que estés aquí compartiendo tu conocimiento, Cuauhtémoc, Tlazocamati. Vamos a escribir, bueno, ya que está Cuauhtémoc, ¿cómo escribirías tú gracias en tu variante? Yo lo escribo así. Tlazocamati. Ajá, mira. Tlazocamati y Cuauhtémoc lo escribió. Tlazocamati mía. Ok, muchas gracias. Tlazocamati para mí es gracias. Y pues complementándolo. Así. Tlazocamati miek. Tlazocamati miek. Entonces, similar, algunas cositas cambian con respecto a la forma de escritura, con el abecedario principalmente, pero creo que es similar la forma de decir gracias. Cuauhtémoc González, Tlazocamati miek. Excelente. Entonces así dice gracias, chicos, apréndanlo. Entonces vamos a borrar las oraciones y vamos por las últimas órdenes del día. Y con eso terminaríamos la clase número 14. Tlamachtili Machtlac Guanagui. Clase 14. Vamos con otras 4 oraciones y con eso terminaremos por el día de hoy. Chiquiza, chiquiza, chiquiza. Dice Luna Shops. Cuauhtémoc, me agrada. Luna Shop, mil gracias. De nada, Luna. Se me hace más difícil esto que el inglés. No. Bueno, sí. Siendo honesto, el inglés es una de las lenguas más fáciles de aprender. No sé por qué a algunas personas se les dificulta tanto. Sus reglas gramaticales son sencillas. El náhuatl, por otra parte, sí tiene muchos detalles con respecto a agregar prefijos, agregar sufijos, utilizar sustantivos o en una sola oración utilizar un prefijo, un sustantivo, un verbo y una terminación para marcar el plural, siendo que el náhuatl es un poquito más complicado que el inglés, pero no imposible, así es que yo estoy aquí para enseñarles a todos ustedes, chicos. ¿Cuánto falta? Salte, ajá, chiquiza, exactamente. Correcto, gracias, Cuauhtémoc. Lisibun, náhuatl, quemacatzin, náhuatl, mexicano. Vamos con la siguiente. Ya para terminar. Xicochinican, 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 xicochinican. Vamos, ya nada más faltan 3 oraciones más. Chicos, 33,000, gracias. Ya casi llegamos a los 35. Tap, tap aquí en pantallita, ya casi. Últimos 2 ejemplos y ahí paramos, chicos. ¿Qué variante del náhuatl es? Yo enseño la variante de aquí son acento Tlaxcala. Amigo SD. Duerme aquí, nos dice Lizari. Duerme aquí, Laura, gracias. Duerme aquí.
duerme aquí. Gracias, gracias. Vamos con una más. Esta. ¿Qué les parece esta? Recuerden, tenemos can, así es que es una oración plural, es una orden plural. Xicalchihuacan, Xicalchihuacan. 34,000 chicos, ya casi llegamos a los 35,000. Es mi primer video aprendiendo, gracias por enseñarlo. Dice Lizzy Boom. Lizzy Boom, te agradezco que estés aquí. Da follow y no te pierdas los próximos en vivos. Chicos, a las 52 personas que están aquí, los invito a que vayan a ver mis últimos videitos. Estuve siguiendo vocabulario, uno ahí chistosito, un video que no tiene nada que ver con la enseñanza, pero igual nos divertimos mucho aquí en TikTok con algunos videos. El que me interesa que fueran a ver de mis últimos videos es un poema que se llama Sowatsin. Vayan a buscarlo, compártenlo, denle like, es un poema muy bonito. Vayan a verlo, espero que les agrade. Sowatsin, así se llama el video también. Vayan a buscarlo en mis últimos videitos de TikTok. 35,000 chicos, muchísimas gracias, lo logramos. Y pues bueno, aquí ya les pido que, bueno, si ustedes quieren seguir dando like en lo que escribimos nuestros últimos 2 ejemplos, por favor, me ayudarían bastante. Cuauhtémoc González ya nos dio la respuesta, que es hagan casas, correcto. Hagan casas. Perfecto, chicos. Ok. Última. Xitlanamaca, chicos. Xitlanamaca. Entonces, muchísimas gracias a todas las personas que estuvieron aquí. Muchísimas gracias por apoyar este tipo de contenido. Me agrada muchísimo que estén aquí aprendiendo. Recuerden apoyar este tipo de lives. No solo digo que apoyen a mí nada más, sino a creadores de contenido educativo. Que es lo que apoya muchísimo, pues nos apoya muchísimo a nosotros, porque lamentablemente a veces el contenido educativo es lo que menos se consume. Últimamente me he encontrado muchísimos lives en TikTok de los famosísimos, ¿cómo se llaman estos que ahora se están moviendo así? Una rosa, no sé. Pero bueno, apoyen contenido educativo, chicos, eso les pido. Gracias, maestro, siempre quise aprender una lengua madre, gracias. Dice Meet, NPC, eso, los NPCs. O sea, como que es interesante que puedan hacer eso, pero sí, me gustaría más que sí apoyaran. Además de eso, también apoyen contenido educativo, chicos. Entonces nos dice Xitlanamaca, correcto, que es la palabra vende. Vende. Y bueno, chicos, esos son nuestros últimos ejemplos, los voy a volver a repetir. Y con eso terminaríamos la clase del día de hoy. Xiquiza, salte. Xicochinican, duerme aquí. Xicalchihuacan, hagan casas. Xitlanamaca, vende. Entonces, este fue nuestro tema número 14, clase 14, Tlamachtilimach Tlacguanahui, clase 14, donde estuvimos hablando de las órdenes en lengua náhuatl o los imperativos. Vimos cómo formarlos y además de verlos en forma plural, y también vimos varios ejemplos. Chicos, casi llegamos a los 40,000. Dice Cuauhtémoc González, después te envió unas melodías en náhuatl, Emilio Julio. Tlazocamati mamahuitzotzin Cuauhtémoc. Nimitztlatlahuitía, te lo pido, por favor. Dice Luna, Nexitlanamaca, ¿quiere decir que yo vendo, Luna? Dice, ¿qué días son las clases? Nos dice Mit. Pues yo intento que sean todos los días, chicos, todos los días, incluso sábado y domingo. Pero bueno, ahorita mañana sí seguro que demos la clase 15, porque de esa manera terminamos el curso del día de hoy. Terminamos, bueno, el curso que estuve dando, 15 clases de curso nivel básico. Y pronto estaremos empezando otro curso para las personas que sean nuevas, porque sí me di cuenta que por la clase 10, 11, 12... pues iba teniendo nuevos seguidores, pero que no iban entendiendo el tema del todo, porque ya habíamos avanzado algunos temas. Pero bueno, vamos a volver a repetir, vamos a volver a empezar otros cursos aquí, gratuitos para ustedes, enseñando nivel básico de lengua náhuatl. Y también mencionarles que para niveles intermedios y avanzados, también estoy dando cursos particulares en línea. Si están interesados por algún curso, les invito a mandarme un mensajito en redes sociales, ya sea en Instagram o aquí mismo en TikTok. Una solicitud de mensaje
Y pues, si están interesados, aprendan conmigo. Shimomashtika no Nahuac. Última vez que muestro los mensajes para terminar. Gracias, llegamos a los 40,000, chicos. Llegamos a los 40,000. Gracias. Les agradezco muchísimo. Eso me apoya bastante en este proyecto. Entonces, Shikiza es salte, Shikochinikan duerme aquí, Shikalchihuacan hagan casas, Shitlanamaca vende. Y pues estos fueron nuestros ejemplos. Esta fue nuestra clase número 14. Les voy a pasar para terminar, no se vayan todavía, les voy a pasar mis redes sociales de una vez. Y la importante que quiero que sigan es la de YouTube. Porque ahí estoy subiendo todas las clases que estoy dando aquí en TikTok. Entonces esta clase, si no la viste desde el principio o quieres volver a repasarla, la voy a estar subiendo en mi cuenta oficial de YouTube, Juliotzin. Cuenta oficial Juliotzin. Ay, mejor lo escribo otra vez, que no me gustó cómo se ve. Ahí está, ahora sí. Cuenta oficial en YouTube, Juliotzin. Aquí en esta cuenta de YouTube, por favor, vayan a darme follow también ahí. Hay algunos videitos también por allá. Y están las 13 clases anteriores ya en video para que ustedes pasen a revisarlas. Y esta es la clase número 14, no es de excepción, la estaré subiendo el día de mañana. Cuenta oficial Juliotzin, ahí pueden seguirme y pues ver las otras clases. O también pueden esperar a que demos inicio con otro curso básico aquí en TikTok. Entonces les invito a seguirme en mi cuenta oficial de aquí de TikTok, es Juliotzin76. Disculpa, ¿cómo se dice mi familia? Se puede decir de dos maneras, yo lo digo Noichanikniwan, Noichanikniwan o Nosenjelistli. Noichanikniwan o Nosenjelistli, mi familia. Dice, hola, soy Lloyd. Dice, hola, nueva seguidora, qué padre que enseñes ese dialecto. Muchísimas gracias. Solo recordarles que las lenguas originarias son eso, lenguas o idiomas. ¿Vale? Si es un dialecto de la lengua náhuatl, lo que estoy enseñando yo es un dialecto de la lengua náhuatl, una variante. Un dialecto es la variante de un idioma, de una lengua. Tlazocamati temachtiane, ¿está bien dicho? Muchas gracias, profe. Silex, gracias. Angie, gracias, muchas gracias, me encanta el idioma. Angie, sígueme y aprende conmigo. Pero bueno, chicos, esto fue la clase del día de hoy. Los invito a no perderse la clase del día de mañana. Que también sea y a que me sigan aquí en mi cuenta de YouTube Juliotzin. Me despido con la frase de siempre, chicos, que es Macueponito Tlactonantzin. Macueponito Tlactonantzin, que florezca nuestra lengua madre. Yo soy Juliotzin, soy tu maestro de náhuatl y nos vemos en otra clase el día de mañana. Descansen. Hasta Mostla. Hasta mañana. Se llama náhuatl. Dice, se llama náhuatl, no dialecto. Gracias, Mika. Citlali, gracias por compartir. Y bueno, chicos, antes de irme, recuerden, vayan a ver el último poemita que subí en mis redes, bueno, aquí en mi TikTok. Se llama Sowatzin, creo que es el penúltimo videito, o antepenúltimo, pero vayan a verlo, está muy bonito. Este video sí me gustaría que lo compartieran, comentaran y que le dieran like. En fin, sería todo por el momento. Hasta mañana. Hasta Mostla.